Bienvenidos, queridos alumnos, qué placer saludarles en esta oportunidad. Felicidades a todos y cada uno de ustedes por haber progresado y estar frente a otra materia del CEAP, la cual se llama en esta ocasión Cosmovisión de Cristo. Ya estamos arribando a algunos grados de madurez aún mayores. Solamente tomo unos minutos para agradecerle su confianza, su honra y su tiempo por haber experimentado toda una materia realmente asombrosa. Me gustaría en estos días poder compartir de forma anónima algunos testimonios que hemos recibido acerca de algunos cambios que han producido para bien todo lo que han aprendido acerca de el propósito eterno, la enemistad de la mente, la reconciliación. Sinceramente fue de mucho provecho y pudo traer mucha madurez a cada congregación que hemos estado enseñando e impartiendo esta materia maravillosa que fue reconciliados en Cristo. Fue solamente la apertura de algo que vamos a continuar con mayor profundidad. La materia a la cual vamos a comenzar en esta oportunidad se llama Cosmovisión de Cristo. Para quienes tal vez se estén sumando en esta materia, les recuerdo que tienen que sí o sí comenzar con reconciliados en Cristo para que sea todo un orden respectivo y podamos respetar el orden de las materias, ¿sí? Ya que varios alumnos se están sumando recién ahora en este mes. Desde ya agradecerles también a ellos por la confianza y disponerse a ser parte de esta plataforma. Vamos a comenzar para no perder más tiempo y ser más directo en lo que nos fue encomendado. De la misma manera espero que hayan podido descargar su manual a través de los medios de Classroom. Y vamos a comenzar con esta materia, viendo en este inicio algunos tips que ya se vienen expresando. Esta materia fue escrita por el maestro y el pastor querido Javier Uboldi de la ciudad de Mercedes, en Buenos Aires. Voy a leer algunas lecciones que ustedes podrán ir viendo. Vamos a ver el Cristo desde la eternidad y por la eternidad, el Cristo eterno, la preeminencia de Cristo, corporativo, supremacía, soberanía, la reforma. Recién en la lección 10 vamos a arribar en crudo y con todo el peso acerca de la cosmovisión de Cristo, pero vamos a necesitar primero hacer todo un preámbulo importante. La lección 11 en tres partes se va a dividir: cosmovisión de Cristo y algunos pensamientos finales. Vamos a comenzar de esta manera, aguardando que preparen su manual, que tengan a disposición impreso o digital su manual para hacer algunas remarcaciones. Vamos a ir lento, cómodos y despacio. Donde quieran que estén pueden ponerse atentos. Yo creo que una de las palabras que nos quedó también de la última materia es de prestar atención, y cómo el prestar atención logra en nosotros que Dios nos dé entendimiento. Hacemos una oración para iniciar. Gracias, amado Dios, por permitirnos llegar hasta aquí, avanzando en lo que para nosotros nos trae tanta edificación. Yo oro por la vida de mis alumnos y mis hermanos en cualquier parte de Argentina, para que sean provistos de sabiduría, para que sean provistos de inteligencia, para que no haya resistencia en sus mentes, para que no haya enemistad para recibir toda palabra que sale de ti. Señor, nos disponemos como personas hambrientas y humildes para recibir de ti toda la enseñanza, para recibir de ti todo el magisterio y toda la unción que proviene de tu persona habitando en nosotros. Solicitamos tu ayuda, Espíritu Santo, para que nos ministres a través de cada enseñanza. Amén y amén. Comenzamos en la página número 1, por favor, para iniciar esta maravillosa materia en la cual vamos a traer aquí en pie, en estas tres primeras lecciones, como mencionaba recién, en estas 3 y 4 primeras lecciones, vamos a ver
en cierta manera cómo Cristo fue operando eternamente. Este Cristo que se introdujo de alguna manera, como expresa el autor a Hebreos, dice que se introdujo, pero esa palabra introducir no tiene que ver con que apareció, sino que se introdujo en este plano llamado tierra, pero Él siempre fue preexistente. Él ya existía porque Cristo es eterno. Algo que deberíamos recordar y remarcar es que Cristo es eterno, es el eterno Hijo de Dios, y Jesús es el Hijo que vivió durante 33 años en la tierra. Deberíamos tener en cuenta esa diferencia para poder iniciar, porque cuando hablamos del Cristo eterno, hablamos del Hijo eterno de Dios. Y ya vamos a empezar a quitar algunos velos que pudieran operar en nosotros para descubrir junto a ustedes y a la palabra del Señor cómo este Cristo viene existiendo desde siempre y nosotros tenemos que empezar a conocerle con mayor profundidad. Si pueden abrir su Biblia, vamos a leer, o aquí en la pantalla les va a figurar el texto que menciona la carpeta, Oseas capítulo 6, versículo 3. El profeta Oseas dice estas palabras: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Proseguiremos, conoceremos en conocer a Jehová. Déjenme leer por favor estos pensamientos iniciales. Entramos en una empresa que nos llevará el resto de nuestra existencia. Cristo es eterno, por lo tanto infinito. Es importante destacar esto. No lo vamos a terminar de conocer. Su eternidad nos demanda revelación, sin la cual no podremos verle tal como Él es. La confesión de Pedro. ¿Recuerdan la escena donde Jesús está frente a seguidores, discípulos, y después con un círculo más íntimo y pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sabía Pedro que era Jesús, pero en ese momento es cuando empieza a aparecer la palabra Cristo. Aparece, irrumpe en la historia la palabra Cristo, que si vamos a la etimología de las palabras, Jesús, Yeshua, significa Mesías, Salvador. Cristo significa ungido. Pero Pedro tiene una experiencia revelada por el Padre, y ahí venimos otra vez a hacer hincapié a esta realidad. El entendimiento no lo trae mi esfuerzo, sino lo trae el Padre en su voluntad. Mi desafío ante ustedes es poner su atención en Cristo, pero el entendimiento lo da el Señor. Por lo tanto, tu oración en esta temporada de estudios tiene que ser: Señor, dame entendimiento. Pero estoy seguro, si tu atención está concentrada en la persona de Cristo, Dios te dará entendimiento. Pedro dice estas palabras: y le he revelado, y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo viene a posicionar en que por más que él conocía algo acerca de Jesús, solamente el Padre le dio entendimiento acerca de quién era Cristo. Y es importante destacar que eso usted y yo lo necesita hoy más que nunca. Los discípulos fueron confrontados con la pregunta de Jesús. Aquellos que carecen de revelación solo tendrán la información de cosas pasadas. Por eso le decían: tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista. O en el mejor de los casos usarán simbolismos o referencias al antiguo pacto para referirse a Jesucristo. Tú eres el arca del pacto, tú eres el tabernáculo. Claro, porque es muy difícil definir algo eterno si estamos cargados solamente de símbolos y de figuras. Que ya en una próxima materia más adelante vamos a definir qué son los símbolos y qué son las figuras y los simbolismos en todo el antiguo pacto.
Y recordarán este episodio que sucede aquí justamente con la misma intensidad en 2 Pedro 1:12, donde dice que estamos en la verdad presente. Lo voy a buscar solamente para modo de, si alguno no tuvo la oportunidad de leerlo. Pedro expresa lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Búsquenlo a este texto, por favor, y ténganlo allí para meditar. Cuando Pedro es confrontado por la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, él responde sin pensarlo posiblemente, y no habla desde la evidencia terrena, externa, sino desde una revelación del Padre. Esto precisamos de entenderlo desde dos ángulos: Jesucristo eterno y una revelación del Padre. Siempre tomamos a Pedro como el más impulsivo, y con respecto a esto yo tengo una apreciación personal. Siempre fue el que contestó primero, el que siempre tuvo impulsos por sus sentimientos o emociones, pero tengo una apreciación, insisto, esto es personal, que en la vida del Espíritu nuestros impulsos primeros son verdades. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Espíritu habla a través de nosotros o se mueve a través de nosotros, el primer acto que ocurre del Espíritu, ese es el más verdadero. Cuando yo empiezo a filtrarlo a través del alma o de mi raciocinio, el testimonio de mi espíritu empieza a ser filtrado por mis pensamientos, mis ideas, mis ocurrencias, mi falta de fe, mi naturaleza. Entonces Dios a veces nos sugiere algo, mi espíritu está dando testimonio, tengo que comenzar el SIAP, tengo que avanzar, tengo que dedicarle más tiempo, pero si no tomo la decisión, automáticamente la duda entra en mí, me gobierna y empiezo a tener filtros en mis decisiones. ¿Cuándo le pasó que alguna que otra vez Dios les dio y tienen testimonio de su espíritu de hacer algo para Dios, pero en el momento que lo pensaron ya lo hacen, pero de una manera diferente? Cierro el paréntesis porque esto es una perspectiva personal, pero me lleva a pensar que lo puedo sustentar con el ejemplo de Pedro. Pedro inmediatamente, y después le dice: Señor, no te vayas porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Está bien, en la carne y en su mente carnal, para Pedro, como veíamos en la clase anterior y en la materia anterior, era un estorbo su mente carnal. Pero, si esa habilidad la tenía en el espíritu, él podía descifrar cosas que no la hubiera hecho otra persona. Juan, el discípulo amado, aquel que estaba mucho más tiempo en convivencia con el Jesús en la carne, no pudo descifrar este misterio. Pero Pedro lo pudo descubrir y dijo estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta pregunta tendría que ser una confrontación para usted y para mí todo el tiempo. Que se presente el Señor delante de usted, querido pastor, querido líder o colaborador, y que te diga: ¿quién dices que yo soy? Porque hasta que no arribemos al conocimiento de su persona, nosotros vamos a seguir pensando y teniendo una cosmovisión de algo terrenal, carnal, temporal, corruptible con el tiempo. Es tiempo de empezar a examinarnos esta pregunta. Jesucristo eterno, necesitamos estos dos ángulos. Si pudiéramos describir la actitud que tuvo Pedro, ver al Jesucristo eterno y una revelación del Padre. Y es importante destacar este
agregado, no desde la necesidad del hombre. Subráyenlo, por favor, no desde la necesidad del hombre. Esto justo viene a hincapié con algo que enseñaba días pasados en la congregación. Dios no responde a deseos personales, sino a su propósito. Subrayen por favor esta palabra, no desde la necesidad del hombre. Él es eterno y por lo tanto precisamos verlo desde la eternidad. Una de las palabras que vamos a darle mucho sobre énfasis y vamos a repetir mucho es la palabra eternidad, es la palabra vida eterna. Recuerden cuando le preguntan a Jesús ¿qué es la vida eterna? Y él le dice que conozcan a ti, que tú eres el Dios verdadero. Hay una relación demasiado familiar entre conocerle y entre eternidad, porque no termina la eternidad hasta que no termine de conocerle y no termina el conocerle hasta que no termina la eternidad. Son directamente proporcionales. Yo voy conociéndole a él y la eternidad empieza a sumarse. Es como que uno dijera, parece que lo entendí, pero se nos abre un camino mucho más grande. Se nos abre un camino hasta aún mucho más oscuro. Si usted estuvo alguna vez en algún mar y si alguna vez usted buceó, usted empieza a bucear y más profundo, y parece que no tuviera fin, y parece que aún más cerca del fondo se vuelve todo más oscuro. De la misma manera opera la eternidad. Cuando yo parece que lo estoy conociendo, empieza a hacerse mucho más grande la profundidad de su vida en nosotros. Por eso esta palabra eternidad la vamos a hablar mucho. Miren justamente esta apreciación aquí. Él es el Cordero que fue inmolado desde la eternidad, no en el año 33 después de Cristo. Cordero inmolado que fue inmolado desde la eternidad. Hubo un suceso eterno. Cuando decimos Cordero inmolado, hacemos referencia al sacrificio que se hacía por símbolos en el antiguo pacto y que también se representó en el madero. Cuando hablo del madero, hablo de la cruz física, hablo de la cruz que celebramos en Pascua, hablo de la cruz donde había 3 cruces en el monte, hablo de esa cruz que solamente vino a ser una evidencia de algo que había ocurrido en la eternidad. Empezamos a entender, y quiero introducirlos en esta gloriosa verdad, todo aquello que vemos hoy ya tuvo su aparición en la eternidad. Y solamente vino a ser una evidencia de algo eterno que ocurrió. No responde solo a una necesidad llamada pecado. ¿Por qué decimos esto? La cruz no vino. Está bien, tenemos una promesa en Isaías, tenemos una promesa en Jeremías y todos los profetas anuncian de que por su llaga fuimos sanos, de que por su sangre nuestro pecado fue perdonado. Y de ahí se escribieron libros, los 7 sufrimientos de Cristo, la corona de espinas, y etcétera, etcétera. Podemos hacer simbolismo de cada eventualidad que ocurrió en la cruz, pero la cruz solo responde a algo mucho más trascendental que lo que pueda beneficiarme a mí. Este evangelio de la cruz tiene que empezar a desaparecer, porque está bien, sí, yo predico el evangelio de la cruz, pero ¿qué es el evangelio de la cruz? Deberíamos considerarlo y estudiarlo con mayor precisión, porque el evangelio de la cruz no tiene que ver en que Él murió para darme todo a mí, tiene que ver que Él murió para cumplir algo eterno. Otra vez, como veíamos en la primera materia, hablando del propósito eterno de Dios, que era reunir todo en Cristo, nos sacamos nosotros del plano de protagonismo y pasamos a un plano de participación, pero ajenos a ese propósito eterno de Dios,
donde no somos el centro. El centro del propósito eterno de Dios es el Padre y su Hijo. Y valga la redundancia de volver a aclararlo, de volver a insistir, el centro del propósito eterno de Dios es el Padre y es su Hijo. Siempre se trató del Padre y de su Hijo, siempre se trató del Padre y su Hijo. ¿Y nosotros dónde estamos? Si estamos en el Hijo, que el apóstol Pablo es un experto en mencionar posición, y ya lo vimos, en Él, en Cristo, en Cristo. Si yo estoy en el Hijo, yo estoy dentro de esa relación de reciprocidad donde el Padre está con el Hijo y me incluyo en este propósito eterno. Ahora, yo no puedo hablar de la eternidad y de que el Cordero fue sacrificado para sustentar mis problemas. Que viene como una añadidura, querido hermano, sí, no estamos diciendo que por su llaga no fuimos. Sí, por su llaga fuimos sanados. Este es un cumplimiento. Ahora, no fui sanado en pos de que Él murió para liberarme del pecado. Solamente eso fue una consecuencia, pero el propósito más grande de la cruz era cumplir algo que estaba sucediendo en la eternidad. Ya lo vamos a ir viendo y desmenuzando mucho mejor. El Cordero entonces fue inmolado y no responde a una necesidad llamada pecado, sino a un propósito eterno también. La iglesia, cuerpo de Cristo, siendo uno con Cristo y uno con el Padre. Esto está en Juan 4:34 y 5:30, que usted ya lo habrá leído, si no le animo a poderlo revisar. Esto necesitamos aclararlo desde entrada porque entender la cosmovisión solamente a modo de ayuda, la palabra cosmovisión viene de un filósofo alemán, en la cual, valga la aclaración, porque recién en la lección 10 vamos a arribar a lo que es en su peso mucho más profundo, hablar en 3 lecciones acerca de la cosmovisión. Solamente me animo a definirla, a la palabra cosmovisión, para que podamos partir desde ahí. La palabra cosmovisión, haciendo un esfuerzo en parafrasearlo, significa cómo veo el mundo según la naturaleza que vive en mí. Cómo veo el mundo según la naturaleza que vive en mí. La palabra visión es la palabra ver, vista. La palabra cosmo es la palabra mundo. Y ya cuando arribemos a las próximas lecciones, por eso le pido paciencia, no sea ansioso, no vaya más adelante de lo que estamos viendo, vamos a entender de qué mundo estamos hablando y por qué Dios cambia nuestra visión de toda la tierra. Ahora, vengo a aclarar esto para entender que la cosmovisión responde a un propósito. Dios no responde a una necesidad, sino a un propósito. Siempre ha sido así. Siempre Dios estuvo respondiendo a un propósito, no a necesidades. Está bien, Jesús hizo milagros, sí. Dios abrió los mares en Moisés, sí. Dios hizo sacar agua de la roca, Dios libertó a Israel, le hizo ganar guerras a Israel, cuidó, dividió los reinos en Roboam y Jeroboam, trabajó con la sabiduría de Salomón. Dios siempre interrumpió y estuvo en la historia, pero no por la necesidad del hombre, sino por la necesidad de su propósito. Ahora, este enfoque, que tendríamos que hablarlo luego, no me quiero adelantar, solamente darle una vislumbre, porque desde esta premisa, desde esta apreciación, empezamos a orar de una manera diferente. Y ya no quiero entrar en polémica desde entrada porque tengo miedo que ponga stop o pausa en YouTube y cierre la pestaña. Pero diciendo esto, estamos diciendo que mi oración no está conectada a la necesidad, sino que está conectada a su propósito. Y hasta ahí. No quiero liberar más acerca de eso, pero quiero asegurarme de que la vista de nuestro mundo responde al propósito eterno de Dios y no a mi necesidad
o a mi deseo o a lo que yo estoy necesitando ahora, sino qué está necesitando Él. Recuerden que desde Cristo nosotros reemplazamos todo. No se trata de mi nación, se trata de su nación. No se trata de mi familia, se trata de su familia. No se trata de mi necesidad, se trata de su necesidad. No se trata de mi propósito, se trata de su propósito. No se trata de mi gozo, se trata de su gozo. Y es bonito cantar, se trata de Él y no de mí, pero cuando empezamos a usar estas palabras, nos empiezan a doler un poco. No se trata de mi tristeza, se trata de su tristeza. Dice la Escritura, no entristezcan al Espíritu Santo. Y ya vamos a ver a lo largo y a lo profundo de toda esta materia cómo el Cristo eterno está intrínsecamente, interiormente conectado con su propósito. Queridos hermanos, alumnos del norte y del sur de Argentina, la aclaración preponderante, más allá de la madurez de cada uno, es que desde ahora en adelante mi visión de la vida tiene que empezar a cambiar. Y cuando digo vida, hablo de la vida de Cristo. Mi visión del Cristo que tengo adentro empieza a remodelar cómo yo concibo todas las cosas. Si sos pastor, ¿cómo pastoreás? Si eres líder, ¿cómo liderás? Si eres recién agregado a la congregación, ¿cómo experimentás esta vida? A lo largo de seguimos por favor en el manual, estamos en la página 1 recién. A lo largo de la Sagrada Escritura vemos que siempre Dios funcionó, obró en función de su propósito, aun cuando sació necesidades temporales. Estas tenían una conexión gloriosa con un propósito a nivel individuo, ciudad, reino, pueblo o símbolo. Esto mencionaba recién. Léalo por favor. Dios provee para el propósito que tenía con Noé. Noé nunca oró para que Dios le dé la idea de un arca si todavía nunca había llovido, pero Dios proveyó porque tenía que ver con su propósito, no tenía que ver con Noé. Esta es la clara explicación de cómo alguien puede vivenciar el propósito eterno de Dios. No fue por necesidad. Dios provee para el propósito que tenía Abraham, Isaac y Jacob. Dios provee para el propósito que tiene en Egipto. Y esto hablamos de José. Dios provee para los esclavos que se transformarán en nación. Ahí mencionamos a Israel. Después, si quieren, yo puedo darles versículos. Aquí en el manual no está, pero yo puedo darles versículos acerca de todo esto. Dios provee a Moisés al pueblo en el desierto de forma sobrenatural, dándole maná, dándole alimento, dándole calzado, proveyéndole salud. Recuerda que no se enfermaron, solamente los que pasaron y se terminó su temporada murieron en ese trayecto. Así como lo hizo, Él lo sigue haciendo, proveyendo en circunstancias personales. Y esto quiero que usted lo tenga en cuenta en demasiada importancia. Así como lo hizo con Noé, Abraham, Él lo sigue haciendo, proveyendo en circunstancias personales, pero dentro de un plan eterno. Entonces, pastor, Dios no quiere que oremos por las necesidades, no. Esto está equivocado. Dios quiere que sí oremos, pero que exista en nuestra mente una conciencia de propósito eterno. Cuando hay una conciencia de propósito eterno, ya no recibo un no o un sí de Dios. Yo oro lo que Él está orando. Una vez en una clase de SIAP hablábamos acerca de la oración. En una escuela de la oración que estaba compartiendo acerca de una pregunta demasiado interesante, de por qué a veces Dios parece que no responde oraciones. Entonces unos decían, no, porque Dios se calla de amor, no, porque Dios quiere otra cosa de nosotros, no, porque porque estás orando mal. Y se armó una polémica basada en el por qué a veces cuando oramos Dios no responde. Y llegamos y arribamos a ciertos pensamientos, pero el más claro fue el siguiente. No es que Dios no respondió, es que yo no oré conforme a su propósito.
Cuando mi oración está conforme a su propósito, no hay error en su oración y en la vida de Cristo en mí, porque yo oro lo que Él está queriendo. Si yo sé que Dios está a punto de liberar algo en mi familia, yo oro en favor de eso. Yo hago súplicas. Recuerden que se dice lo siguiente: ya no sé cómo pedir como nos conviene, por eso el Espíritu tiene gemidos indecibles que oran en favor de mí, para que exista y valga la repetición, un propósito y una voluntad. Yo no puedo decir, Señor, quiero que se haga de esta manera porque tengo mis propios deseos y necesidades. No, porque todo responde en esta tierra y en la vida de Cristo, todo responde a un propósito y a una voluntad, es reunir todo en Él. Es importante considerar esto y tal vez se nos caen algunos becerros de oro, nos duele un poquito y nos confronta un poco, pero tranquilo, todo es en favor de su vida. Cristo vino al mundo para completar su propósito eterno. De la perspectiva humana, Él viene a resolver una necesidad del hombre y muchas más al mismo tiempo, pero desde la perspectiva divina, Él vino a reunirnos en Dios. Avanzad por favor a la página número 2, la cual expresamos este ejemplo realmente confrontador para nosotros. Porque parece que tratamos al Señor de esta manera. La revelación más importante no es la que nace de una necesidad cubierta. Enfermedad, Él es mi adoración. Escasez, Él es mi proveedor. Problemas, Él es mi libertador. Y no, yo sé que esto puede traer tanta aclaración, puede traer tanta luz. ¿Recuerdan cuando hablamos de la luz pequeña, de la luz? Bueno, esto es una luz mayor acerca de cómo el Cristo eterno se nos revela. En el antiguo pacto, Dios se revelaba por necesidades. En el nuevo pacto, Dios se revela por propósito. ¿Qué decimos con esto? En el antiguo pacto, el pueblo necesitaba comida y Él se manifestaba con esta apreciación en hebreo llamada Jehová Jireh. El pueblo estaba señalando victoria, Jehová Rafa, dando la representación de una bandera. El pueblo estaba necesitando sanidad, el pueblo estaba necesitando lo que sea que necesitara. Jehová Rafa sanador, Jehová Nisi, Él es mi estandarte, y etcétera. Usted puede encontrar todos los nombres de Dios. Ahora, todos esos nombres de Dios son revelaciones de una parcialidad del Dios eterno basada en la necesidad del pueblo de Israel. Ahora, tenemos que empezar a transicionar de esta realidad. No, a mí Dios se me reveló como padre porque yo no tuve papá. No, a mí Dios se me reveló en esta enfermedad y Él me sanó y Él es mi sanador. Y conocemos, y está bien, y no descartamos, porque todos hemos venido a la vida del Evangelio de esta manera, pero tenemos que empezar a transicionar de esas parcialidades, porque son esas parcialidades las que me presentan a mí a un Cristo fragmentado y no a un Cristo en todos y en todo. Por eso aseveramos esta luz en la cual yo quiero que usted la reciba. La revelación más importante no nace de una necesidad, sino del propósito del Padre. Dios, revélame al Hijo. Tiene que ser la oración de estos días. Volvemos a la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración no es inocente o circunstancial, todo lo contrario. Esa declaración pone de manifiesto la principal razón por la que los religiosos perseguían a Jesús. ¿Recuerdan cuando todas las sectas religiosas, entre ellas fariseos, saduceos, esenios, y usted lo puede leer, solamente hago una relectura de las sectas que perseguían a Jesús, y todo el tiempo lo estaban probando? No lo probaban por el hecho de que Él hacía milagros, sino porque todos creían que Él era el Hijo de Dios. Y miren lo que significa esto. Hijo de Dios
no solo significa la filiación, o sea, el parentesco eterno de Cristo en Jesús, sino también su divinidad. En particular, el título del Hijo de Dios coloca a Jesús en la intimidad inaccesible. Si puede preexistir respecto a las criaturas es porque está siempre junto al Padre, es eterno. Decir que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba aseverando de que Él era eterno y de que Él tiene la misma genética que el Padre, por lo tanto Él es divino y Él es Dios. Y eso para los judíos, contemplando su mandamiento por excelencia de que no hay otro Dios, solamente uno, a la falta de luz y a la falta de entendimiento, le era una herejía. Permítame aclarar algo, el pueblo de Israel en su tiempo remoto y contextual judío, identificaban a cada persona no por apellido, en primera instancia, sino por medio de dos maneras. Yo quiero aclarar esto. Bueno, permítame avanzar un poco con la lectura del manual y luego le hago esta apreciación para que usted entienda lo que implicaba decirle Hijo de Dios. Dice lo siguiente el manual, Él es el eterno Hijo de Dios. Ser hijo te vuelve uno con el Padre que te engendró. Porque tenés la misma genética, tenés la misma sangre, por lo tanto sos uno. Todo lo que podamos decir de Cristo está inherentemente conectado conmigo o con nosotros mismos. Dios es absolutamente uno. Jesucristo es la huella exacta de la sustancia de Dios. Quiere decir esto que no hay dos esencias o esencias compartidas, sino que es la misma. Y esto leíamos en la primera materia. Él es la imagen misma del ser de Dios, compartiendo misma esencia y sustancia. Déjenme chequear, por favor. Miren este texto que figura aquí en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. En una confrontación que tenían otra vez Jesús con los fariseos, Jesús respondió y le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos lo procuraban aún matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Déjenme leer este comentario de Morris, aquí está el nombre, es un comentarista, teólogo, que afirma este pensamiento y le da mucha más amplitud a estos dos versículos. El verbo responder, donde aparece respondió en el versículo 17, llama la atención, pues no es una respuesta directa a algo que ellos dijeron. ¿Te animás a buscarlo, por favor, conmigo? Juan capítulo 5, para tener una idea del contexto. Juan capítulo 5, ocurre lo siguiente, es sanado el paralítico en Betesda. Y los judíos le perseguían y le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Este era el contexto. Contexto que Jesús hace un milagro con el paralítico en Betesda y le preguntan a él, ¿quién es el que te dijo? ¿Quién es el que te dijo? ¿Quién es el que hizo el milagro? Y Jesús de una manera totalmente indirecta, porque si yo les preguntara, ¿dónde está el vaso? Ustedes me dirían, el vaso está en la mesa. Y siempre Jesús tiene estas respuestas que son raras, pero son magníficas, porque son respuestas tan retóricas. Y por eso a tantos teólogos nos es difícil en el raciocinio poder interpretar las respuestas de Jesús. Jesús dice lo siguiente, mi Padre trabaja y yo trabajo, pero como dice el comentarista, no es una respuesta directa a ellos que dijeron, porque ellos estaban iniciando esto que leo, la persecución del Hijo del Hombre. Aclaremos algo, lo que los judíos perseguían, por lo cual estaban enojados, es porque él decía que era Hijo de Dios. Morris observa que de 78 ocurrencias en este evangelio, de este verbo, o sea, durante todo Juan se usa la palabra respondió, responder, responderán,
etcétera, en todas sus conjugaciones. Solo aquí y en el 19 se encuentra el aoristo de voz pasiva. Esto es una aclaración, hermano, no le voy a tomar en el examen qué significa aoristo de voz pasiva. Para los que hicieron lengua y tal vez pueda ser complicado, como para mí, no vamos a hablar de esto, pero sí estamos tratando de entender que se encuentra, mire, esta forma del verbo se usaba en tratos judiciales con el significado de presentar defensa. Cuando los judíos estaban acusándolo a Jesús por haber hecho ese milagro, recuerdan también otro milagro que hace en el día de reposo. Podemos ampliar muchísimo esto, y Jesús estaba presentando de una manera judicial, según la vista de este comentarista llamado Morris, diciendo que Jesús respondió de esta manera, trayendo una defensa judicial, diciéndole a los judíos: yo hago lo que mi Padre está haciendo. Otra de las veces que se menciona esta palabra es cuando María y José pierden a Jesús aún con 12 años de edad, lo pierden en el templo, lo cuestionan: Jesús, ¿qué pasó? Y Jesús dice esta palabra: en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Recuerdan esta escena? Habla de una constante relación con su Padre y una constante actividad con su Padre. Página 3, por favor, y ya vamos culminando. Perdón por que se ampliaron los minutos. Su defensa descansa sobre su relación con el Padre y su participación en el trabajo. Quiero avanzar un poco más aquí a lo siguiente, al segundo párrafo. Dice que en la cultura judía la filiación es un asunto de naturaleza, origen, esencia y representación. Por eso no hay expresión más aberrante para un judío que hijo de Dios, mayúscula o minúscula, porque ser hijo es mucho más que una expresión, mucho más que denotar dependencia. Ser hijo lo hace igual y nos hace uno con Dios. Quiero decir solamente rápido, después lo vamos a ampliar tal vez en otra ocasión, cómo identificaba en el tiempo y en el contexto judío de a quién pertenecía una persona. No era según el apellido, sino bajo dos variantes: ¿de dónde vienes y quién te envió? ¿De dónde vienes y quién te envió? Esas eran dos variantes en cómo reconocer quién era una persona. Primero, ¿de dónde vienes? Por ejemplo, Jesús de Nazaret, Simón de Cirene, Pedro. Bueno, Pedro es el nuevo nombre que le da a Simón. Saulo de Tarso. Me explico, hay un montón de ejemplos para darle importancia a esto. Entonces, ¿de dónde viene y quién te envió? Esta es una palabra: ¿quién te envía a ti? ¿De parte de quién vienes? Por eso se decía, y uno de los conflictos de la identidad de Jesús, no para él, sino para la gente, era que él era el hijo del carpintero, el hijo de Isaí, el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, el hijo de David. Me explico, ¿de dónde vienes y quién te envió? Solamente como para hacer un paréntesis y entender por qué significaba de tanto rechazo para los judíos que él dijera que era enviado por Dios. Miren estas tres confirmaciones. El Hijo es la encarnación del Padre, el Hijo es el vivo ejemplo del Padre y el Hijo es la gloria del Padre. Ahora, entendiendo que el Hijo y el Padre son uno, entendemos que la Iglesia y Él son uno. Recuerden, y con esto cerramos esta primera lección. Dice este evento en Hechos capítulo 9, donde se relata el encuentro de Pablo con Jesús, en ese tiempo Saulo. Dice: siendo el camino, repentinamente le rodeó un resplandor, y una voz le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Leo aquí la descripción. En esta confrontación recibe una revelación que lo acompañaría a lo largo de todo su ministerio. ¿Qué significa esto? Y luego lo vamos a tratar. Solamente quiero tratar de darle una alusión que veremos más adelante. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. No estaba persiguiendo a Jesús, sino a la iglesia, porque él era celoso de la ley.
no estaba persiguiendo a Dios. Pero la iglesia y Cristo, la iglesia y Jesús, la iglesia y Dios son tan indivisibles. Por lo tanto, Dios, Jesús, Cristo, manifestándose en Saulo, apareciendo en el camino, le dice, ¿por qué me persigues? Pero quédense tranquilos que lo vamos a dedicar más adelante. Página 4, cerramos con esto, que Cristo sea el único fundamento de la iglesia, se transforma en la tarea apostólica, velando y guardando la doctrina tantas veces mal interpretada. Sin Él como piedra angular de la iglesia, esta se desestabiliza. Sin su ADN, la iglesia se mezcla con religiosidad y legalismo tan proclive. Miren, sin Él como piedra angular, se destabiliza, se mezcla con la naturaleza del hombre. Queridos alumnos, gracias por su atención. Nos hemos extendido porque creí y entiendo en mi espíritu que era demasiado importante hacer algunas aclaraciones para poder digerir correctamente todo lo que se nos está dando. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Nos encontraremos entonces en la próxima lección, Muchas gracias.